Hola, ¿qué tal? A cada uno de los que están viéndonos en esta oportunidad. Es un gusto poder estar todos juntos aquí con mi esposita, con Rebe, ustedes ya la conocen, pero hoy estamos muy contentos, Bequita, por este tiempo, porque como ustedes pueden ver, hoy está con nosotros el pastor Francisco Fermín. Él es el autor de este libro que en esta ocasión queremos recomendarles y que a la vez vamos a estar platicando con él de este proceso, pero este libro que se llama La Biblia, la aventura de su maravillosa historia, queremos que ustedes puedan adquirirlo, que ustedes puedan hojearlo, porque consideramos que va a ser una gran oportunidad, una gran ayuda para sus vidas. Y pues enseguida vamos ahorita a platicar, vamos a entrar de lleno a estos temas acerca de que, ¿por qué le llamaron así, no? De la Biblia, la aventura de su maravillosa historia. Pastor, maestro, Gracias, autor, bienvenido, ¿no? muchas ¿Cómo se gracias. siente? Contento de estar aquí con ustedes y en esta charla, hablando de mi hijo, del libro, ¿verdad? La Sí, Biblia. sí, sí. Claro, a algunos, como ahorita se lo acaba de decir, ¿no? Es un hijo, es un, ¿cómo puedo decir? Un proyecto que nos gustaría saber cómo surge ¿Cómo no? o por qué surge. Claro. Bueno, es que hay un antecedente que no mencioné hace rato cuando hablé del libro. Tengo ya algunos años que me dedico a hacer exposiciones itinerantes de la Biblia, es decir, son ejemplares originales y réplicas de Biblias antiguas y contemporáneas. Y a través de esas exposiciones yo hablo sobre la historia del texto, de las versiones. Tengo, por ejemplo, facsímiles o réplicas de la Biblia de Gutenberg, de la Biblia del Oso, que es la primera Biblia Ujú. de Casiodoro, la de Francisco de Encinas, que es el primer Nuevo Testamento que se tradujo del griego al español, y ediciones del texto hebreo, del texto griego en otros idiomas contemporáneos, como es el inglés, francés, italiano, ruso, en fin. A través de esas exposiciones con distintas temáticas, es que me presento en escuelas, centros culturales, iglesias de diferentes confesiones, para hablar de la historia de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es uno de los pilares de nuestra cultura occidental. No solamente somos hijos de los griegos y los romanos, por decirlo así, sino del pensamiento judeocristiano que está expresado precisamente en la Biblia. No podríamos entender el mundo moderno, no podríamos entender lo que llamamos la civilización occidental si hacemos a un lado la Biblia. Y cosas como estas abordo en mi libro en un lenguaje sencillo. Por ejemplo, mucha gente escucha algo de Händel, ¿no? El aleluya de Händel, y la aleluya, ¿no? Ujú. Pero no saben que el aleluya de Händel forma parte de una obra musical que es el oratorio del Mesías, que son textos musicalizados, textos de la Biblia, Ujú. ¿no? O como cuando ve uno un pintor como Rembrandt. Rembrandt se inspiró en muchos pasajes de la Biblia Sí, para sus y así, digamos, les demuestro cómo la Biblia es el fundamento, es la fuente de inspiración de la literatura, de la música, del arte pictórico. Entonces, como esa parte que a veces no se toca, ¿no? Ujú. Pero es mostrarles que no solamente es un documento que plasma el propósito de Dios, el plan de Dios, sino que además es la inspiración para el arte, ¿no? Entonces, ese antecedente de las Biblias, que no lo he mencionado, forma parte de este proyecto porque cuando vio la exposición, la directora en aquel tiempo de la editorial HarperCollins, eh, Diana Servín, ella al ver la exposición fue que me invitó a escribir un libro que hablara sobre la historia de la Biblia. Entonces, ha estado muy acompañado este libro en los últimos años de las exposiciones itinerantes que yo hago. Ahorita tengo una exposición en una librería en la Ciudad de México, pero esa misma exposición ha estado en recintos culturales como el Instituto Cultural México-Israel, en Mm. escuelas, en colegios, tanto católicos, evangélicos, museos, y bueno, que la gente pueda ver directamente esas Biblias y Wow. hablarles de su historia.
¿Cuántas Biblias componen su colección, pastor? Pues ahorita tengo alrededor de unas 400 Biblias, ¿verdad? Wow. Creí que mi Diferentes. esposo tenía muchas. Sí, sí, Con bueno, 4 que tengas. seguramente, bueno, todas tienen su No, valor, sí. pero hay ediciones muy curiosas. Ya en Ujú. algún momento sería bueno tener algo, a lo mejor una conferencia donde yo pueda traerles algunas Sí. Biblias, hablar de su historia, porque hay algunas que son muy curiosas, muy Ujú. interesantes. Realmente, para quien nunca ha visto así una colección de esta naturaleza, le sorprende descubrir cómo la Biblia tiene pues esa particularidad, ¿no? Porque además es el libro más traducido Ujú. Ujú. en la historia y simplemente la Biblia se ha traducido a poco más de 2.500 Ujú. idiomas, total o parcialmente. Cuando digo parcialmente puede ser desde un versículo, un libro o nada más el Nuevo Testamento y de forma completa a más de 500 idiomas. Entonces, es el libro más traducido, también es el más perseguido, Sí, el más claro. odiado, Ujú. el Sí, más sí. amado, y también paradójicamente a veces el menos conocido y leído, ¿no? Ujú. Okey. Aún dentro de las mismas comunidades religiosas. Pero sigue siendo el libro por Ujú. excelencia. Ujú. Podríamos decir el libro de los libros, Ujú. Ujú. ¿verdad? Así que en mi libro lo que hago es hablar resumidamente, porque no agoto el tema, Ujú. sobre la historia de cómo nace la Biblia, Ujú. cómo surge, cómo se integra, como hoy la conocemos. Y dedico un capítulo para hablar de la Biblia en español particularmente. Okey. Pastor, una de las cosas que ahorita acaba de mencionar es que, aunque es uno de los libros, digamos, más vendidos, y toda la información que nos acaba de dar, también decía que a veces llega a ser de los más desconocidos o también de los que surgen muchos mitos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, podemos decir que, para algunos, para los jóvenes, para los padres que nos están viendo, puedan decir algunos, pues, que, los jóvenes puedan decir, bueno, es un libro muy religioso, no relevante a lo que yo estoy pasando, a lo que yo estoy necesitando. Como que es algo que para las nuevas generaciones podrían verlo de esa manera. ¿Usted qué podría ver o qué podría decirles a todos aquellos que tienen pues ese pensamiento, no? Decir, no es tan relevante, eso tiene que ver para cosas de otros. ujú. Bueno, yo creo que muchas veces eso se debe al desconocimiento del mismo libro, ¿no? De la Biblia misma. Digamos que la Biblia es como un espejo en donde todos nos podemos ver reflejados, porque la Biblia es el único libro que nos describe no solo moral, sino espiritualmente tal y como somos, y donde podemos descubrir nuestras carencias, nuestras necesidades más profundas de naturaleza, vamos a decir, existencial, pero también trascendente, lo que tiene que ver con la vida eterna, porque estoy seguro que cualquier joven que desconozca la Biblia se hace preguntas acerca de su vida misma, que cuál es el propósito de su existencia o la razón de su existencia, qué va a suceder con él o con ella cuando muera, ¿no? Si hay una vida eterna. Y esas respuestas las encontramos de una manera clara, directa, concreta en la Biblia, ¿no? Y entonces ahí encontramos un referente, podríamos decir, espiritual y existencial y Ujú. trascendente, ¿no? Ujú, Eh, que no se reduce a un ámbito solamente religioso o litúrgico, sino que llega a dar respuestas más profundas. Yo puedo Sí, estar seguro que vamos a encontrar respuestas que tienen que ver con la existencia y con lo que, como decimos, lo que está con el más allá, ¿no? ujú. En lo trascendente, lo que vamos a experimentar después de esta vida. Yo creo que todos nos hemos planteado esas preguntas, ¿no? Ujú. Que tienen que ver con la existencia y con la eternidad. La Biblia nos da una respuesta segura, certera al respecto. Y también cosas muy prácticas, ¿no? Hay libros como, por ejemplo, el libro de Proverbios, Ujú. que Ah, sí, es sí. todo un tratado del alma, ¿no? Lleno de sabiduría, de Sí. consejos prácticos que no pasan de moda, de cómo conducirnos en nuestras relaciones interpersonales, las relaciones familiares, la manera de abordar la vida,
Otro libro de una naturaleza parecida es Eclesiastés, ¿no? Que para muchos es un libro sumamente existencialista, ¿no? Pero nos aterriza, nos Sí. pone los pies en la tierra para recordarnos que nuestra existencia es efímera y que lo único que vale la pena es tener una relación con Dios, ¿no? Entonces, la Biblia es un libro sui generis porque realmente son muchos libros y son libros con diferentes temáticas que se escriben en diferentes épocas y sigue hablando al hombre de cualquier época, de cualquier tiempo, ¿no? Entonces, su mensaje es vigente. Y como nos decía hace rato en la conferencia, yo creo que cuando conocemos al autor, ¿no? Así es. Ujú, Lo más importante es que nos da testimonio del autor del libro. Y ya que menciona esto, hay una situación muy curiosa que seguramente quienes nos escuchan se han enfrentado a eso, cuando la gente pone en duda la Biblia porque dice que la escribieron hombres, ¿no? Ujú, ujú, Y yo les digo, pues claro, o sea, ¿a poco me creerías si te dijera que Dios la escribió de puño y letra, ¿no? ujú, ujú, O sea, Dios se sirvió de instrumentos humanos para escribirla, que fueron inspirados por Dios para plasmar su propósito, su mensaje. ujú, Podríamos decir que la Biblia entonces es un libro divino humano, ujú, es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. O sea, Dios se sirvió de nuestra lengua, de nuestro pensamiento, de nuestros conceptos, para dar a conocer su palabra, ¿no? ujú, Entonces, para eso usa al ujú, hombre mismo, porque Dios no la escribe directamente, tampoco la dictó. ujú, ujú, Muchos tienen la idea de que Dios dictó la Biblia. No, lo único que nos dice que escribió directamente fueron las tablas de la ley. ujú, De ahí en fuera, todo es lo que Dios puso en el corazón de los que la escriben, guiados por su espíritu, pero usó nuestro pensamiento, ujú, usó nuestras palabras, nuestros conceptos. Hay que tomar en cuenta que por eso la Biblia es un libro antiguo, que hay que actualizar, que hay que leer con un lenguaje contemporáneo, sí, ¿no? ok. Hay que trasladar eso que se dijo hace siglos a nuestro idioma, ujú, a nuestra manera de pensar actualmente. No podemos tomar muchas cosas tan literalmente, está llena de metáforas, figuras de lenguaje, que hay que otra vez leerlas con una visión nueva, sin cambiar su mensaje, por claro, supuesto, Claro. ujú, ¿no? Ujú. Sin diluir su texto, pero no olvidemos que está lleno de esas figuras de lenguaje y de esas metáforas antiguas, ¿no? Perfecto. Eso nos puede ayudar para las personas que nos están viendo y a lo mejor también se hagan la pregunta. La Biblia, para muchos, pues hay muchas versiones. Ahorita creo que va relacionado con lo que decía, Sí. tantas metáforas, tantas ilustraciones, que hay versiones que nos pueden ayudar. ¿Qué nos podría recomendar o qué les podría decir a aquellos que nos ven respecto a las diferentes versiones? Bueno, es una pregunta que nos lleva a un tema que es muy interesante porque la historia de las traducciones de la ujú, Biblia abarca 2300 años. bastante, Desde la primera y más antigua traducción que se hizo del hebreo al griego, que es la que se conoce como la Septuaginta o versión de los 70, hasta nuestros días. Si hablamos, por ejemplo, de la Biblia en español, que abarca 8 siglos de historia, desde el siglo XIII se empezó a traducir al castellano, y ya de lo más reciente, digamos, desde el siglo pasado, ujú, como que asistimos a un boom de traducciones, ¿no? Y especialmente al español. Así que hoy contamos con muchas versiones y muchas de ellas muy buenas, contemporáneas, que usan un español actual y que nos permiten leer con más fluidez y con más lucidez el texto. ujú, Ujú, Versiones que han surgido tanto en el ámbito católico como evangélico y también traducciones que han sido el resultado de una cooperación interconfesional o ecuménica, que son Biblias también que vale la pena leer y estudiar. Entonces, hay que diferenciar entre traducción y revisión. En el caso de Reina Valera, que es la Biblia que más se ha leído en el ámbito evangélico, que fue traducida por Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera por primera vez, y después de ahí vienen muchas revisiones. Esas son revisiones de Reina Valera, ujú, como la Reina Valera 60, la contemporánea o la más reciente,
la 2020, y en fin, hay muchas revisiones, pero es el mismo texto revisado. Ujú. Y hay otras traducciones como la NBI, nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, en fin, hay muchas otras que se han realizado ya no partiendo de Reina Valera, ¿no? También es importante saber que desde el siglo XIX, sobre todo, se han descubierto manuscritos mucho más antiguos que los que se conocían, por ejemplo, en el siglo XVI. Estas versiones contemporáneas han preferido estos manuscritos que son más antiguos, estamos hablando de códices del siglo IV, del siglo V, que tienen la Biblia completa y que tienen el Nuevo Testamento también en una presentación más antigua que la que se conocía en el siglo XVI. También los métodos de traducción. Ujú. eh, Desde el siglo pasado se viene trabajando en un método que se llama funcional o dinámico, que lo que se busca es traducir el sentido de la oración, ya no palabra por palabra, del Ujú. hebreo al español hasta Ah, donde ok. la sintaxis lo permita, pero también el método funcional o dinámico busca traducir la metáfora, la figura del lenguaje. Ujú. Porque nosotros podemos leer algo que así está literalmente Sí, en sí, hebreo o sí. en griego, pero eso no quiere decir que sea más claro, Sí, claro. porque puede ser una metáfora que no entendemos. Ujú. Y toda cultura tiene sus maneras de decir las De cosas, ¿no? expresarse, ¿no? Como por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Me cayó el 20, ¿no? Ándale. Que decimos, me cayó el 20 y pues, ¿qué te está cayendo? Sí, No, sí, lo que te quise decir es que ya entendí, ¿no? exacto. Es muy propio de De los nosotros, ¿no? mexicanos. De los mexicanos, de Sí, nosotros. sí. Entonces, cuando nos encontramos eso en la Biblia, pues si lo leemos así como tal, pues podemos irnos a otro lado, ¿no? Sería muy bueno que de repente algún texto lo pudiéramos traducir así, ¿no? Y les cayó el 20 a los discípulos Ah, sí, de lo sí. que Jesús les estaba diciendo y lo Sí, sí, entenderíamos sí. muy bien, ¿no? Perfecto, sí, nosotros. Entonces, incluso hay en su momento ensayos de traducción con ese lenguaje, ¿no? Para ¿En que, serio? sí, sí, porque busca uno transmitir, por ejemplo, el ejemplo que les ponía hace rato, ¿no? Ujú. Cuando predicamos y le preguntamos a un joven si ya lavó sus pecados en la sangre del cordero, pues no va a Ajá. entender No, nada. no Sí, sí, entiendo. sí. Necesitamos explicarle lo que significa el arrepentimiento, el perdón, poner nuestra fe en Jesús, ¿no? Ujú. Siempre es un desafío poder presentar el mensaje con esa claridad. Ahí, por supuesto, entra la tarea del predicador, del expositor, del maestro, porque también cuando la predicamos Ujú. tenemos que aspirar a eso, ¿no? Sí, Sí. claro. Que sea un texto claro. Pero sí hay pasajes, por ejemplo, cuando Jesús dice que si tu ojo te es ocasión de caer, te lo arranques, te Sí, lo sí, sí, saques, sí. si tu mano te es ocasión de caer, te cortes la mano. No está diciendo literalmente que hagas eso, ¿no? Papás, Todos córtenme esa mano. estaríamos todos mancos y Sí. ciegos, ¿no? Sí. Sin ojos Seguramente para sin pagar. ojos, pero Jesús está usando una figura de lenguaje. No está queriendo decir eso literalmente. Que yo sepa, el pastor Eric no convoca un culto de vamos a sacar ojos el próximo domingo y vamos a cortar Cortamos manos. manos. Todos los pecadores vengan acá. No, no, o sea, Jesús está hablando de tomar decisiones drásticas en nuestra Radicales. vida, ¿no? Sí. Cuando tenemos que hacer un cambio de vida y lo ejemplifica de esa manera, ¿no? Como el novio que va a pedir a la muchacha y pide la mano, pues Sí, sí. seguramente el suegro le va a decir, pues llévatela todo, con todas sus cosas, Sí, no solo la mano, Sí, pero lo entendemos, ¿no? Y así sí. como el ejemplo que tú acabas de poner en la Biblia, necesitamos Ujú. traducir los textos con esa claridad. Por eso hay muchas versiones. Las versiones contemporáneas nos ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Claro que finalmente, como hoy lo compartía, necesitamos de la revelación, del entendimiento que Dios nos da, la sabiduría para leer el texto. No importa la versión que estemos leyendo. Ujú. Eso es lo primero. Pero hacernos de una versión que nos ayude a comprender mejor, por supuesto. Y en Pe- lo personal, pastor, disculpa, No, no, perfecto. ¿cuál es su versión favorita? Y siempre me hacen esa pregunta, ¿no? Sí, es muy difícil. Miren, Bueno, teniendo 400 Sí, sí, Biblias, no, debe ser bueno, 400. ¿Cuál voy a no, difícil. es decidir ahí que, entre no, lo que pasa 400? es que, bueno, a la que le tengo mucho cariño es a la que digo que es la Biblia que predica sola, ¿no? Ajá. Ajá. La que uso, digamos, que tiene notas y que marco. Okey, Ah, ajá. ok. Y esa si la pierdo, pierdo medio ministerio. Sí, Entonces, le creo. pero creo que todos tenemos un cariño, ¿no? Sí, Sí. Por una Biblia.
Pero no, bueno, yo sigo leyendo Reina Valera. Ujú, Considero, como muchos, que es un texto clásico de nuestro idioma. ujú, Me gusta leerla incluso en la versión anterior a la 60, la ajá, 1909, en las más recientes, como la contemporánea, la 2020. ujú, Pero también leo la nueva traducción viviente, NBI, algunas versiones que ha producido la Iglesia Católica. ujú, Entonces, no tengo una así. Procuro cada año leer una que no he leído antes Ujú. ajá, y compararla con la que leo más, que es Reina Valera, ujú, pero no porque sea la única que yo lea, ¿no? ajá, Entonces, es muy difícil decir que es como cuando le preguntan, a ver, ¿cuál de tus hijos es el consentido? ¿No? Aunque los hijos siempre dicen, no, sí tienes Él es un, Sí, el tiene sí, consentido. sí, sí. consentido. Sí. Entonces, realmente no puedo decir que tenga una consentida, Ujú. Sí, consentido. pero cada una la leo por razones diferentes, cada Ujú, una me aporta algo diferente, igual que con los hijos, ¿no? Sí, ajá, Los sí, sí. amamos Son por razones diferentes. diferentes, Sí. porque diferentes. son diferentes. Sí, sí, sí. Igual las Biblias, ¿no? Perfecto. Pastor, veo que su libro está lleno de mapas, está lleno de ilustraciones, también pueden encontrar en algunos de ellos dibujos que les pueden ayudar a cada uno de ustedes. Veo por acá, por ejemplo, hay una genealogía. Encuentras también en este libro, en algunas partes, pues obviamente los libros, cómo está dividido y da algunas explicaciones. Esto estuvo fabuloso, ¿no? Ujú. Porque muchos nos hacemos o hacemos esta petición, ¿no? Que tenga dibujitos, que sea más entendible, porque cuando es la primera vez, pues a lo mejor cuando ya llevas muchos años, Ujú. no, estos problemas no son para ti, pero para muchos sí, y esto se agradece el que tenga pues Sí. hasta dibujitos, ilustraciones y se vuelve muy fácil, ¿no? ¿Cómo surgió esa buena idea, ¿no? De ponerle Bueno, esto. fíjense que, si me permites, Sí. es excelente trabajar, por supuesto. El libro siempre es un trabajo en equipo, Ujú, o sea, nunca lo hace uno solo. Obviamente vienen los créditos del diseño de los forros, las ilustraciones, diseños interiores. Ustedes pueden digo, para omitir no digo los nombres, pero aquí sí, están en el libro. Y en su momento, cuando yo trabajaba con por cierto, el dibujante nunca lo vi. ah, Pero ajá, Mm. a través del diseñador de los interiores y la que trabajó en la corrección del estilo, yo les transmitía mis ideas y ellos a su vez lo trabajaron con con el el dibujante. dibujante. Pero una de las cosas que a mí se me ocurrió en su momento y me la captaron muy bien es que en cada capítulo de fondo tuviera un marco de escritura antigua. Por ejemplo, si abren en este capítulo se alcanza a ver de manera tenue escritura jeroglífica. Ah, sí, 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 Luego sí. viene la escritura cuneiforme, ¿no? Acá tenemos, no, estos también, son jeroglíficos, escritura hebrea, Ujú, en griego, en latín. Y esto se me ocurrió, dije, bueno, por etapas podríamos poner de ajá, fondo Ajá. una escritura antigua. ujú. Y me la captaron muy bien, así, cuando ya lo vi, ni Quedó siquiera me encantado. preguntaron, y qué bueno, Ajá. ¿no? Sí, sí, Pero sí. cuando lo vi, dije, qué bien. Por ejemplo, la línea del tiempo, Ajá, me había sugerido la directora en un principio que si era posible que yo hiciera algo así. Dijo, sí, pero tenía que pensar en algo muy sencillo, ujú, que no fuera tan eh, complejo en cuanto a información. Entonces, de la manera más esquemática, voy señalando qué había de Biblia en determinada época, porque a veces ujú. nos imaginamos que Moisés traía cargando ya los 5 rollos de la ley cuando salió o iba en el desierto. No, no, o sea, No, yo les pregunto a veces, ¿qué Biblia había en la época de David? ¿Qué leían, no? Ujú. O cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿cuál era la Biblia? Entonces, por eso a sí, veces todo no tenía. necesitamos esa línea del tiempo para ubicar qué Qué sucedió. interesante. Ujú, Entonces, yo les transmitía mis ideas y bueno, pues, para eso están los diseñadores, para eso Sí, están sí, los sí. dibujantes. ujú. A mí me gusta el dibujo, ¿no? Pero Ajá, yo ajá. no lo he practicado, ya no es algo que yo esté haciendo. Entonces me captaron muy bien la idea y ya cuando lo vi, pues nada más Claro. era más bien revisar el contenido Ujú. y pues, por ejemplo, aquí incluso cuando empiezan los capítulos también me sugerían poner algo así, ¿no? El Mm, capítulo y el nombre, pero esto, si se van dando cuenta, eh, va cambiando en cada Ah, capítulo el sí. fondo, ah, ¿no? Ahora ya, es, Algo ajá. alusivo también a lo que a estoy esa hablando. época. Entonces, yo sé que la ilustración ayuda. Ujú, Sí, Nunca bastante. imaginé Ujú. que el libro tuviera así
tanta información. Ahora, claro, me han preguntado que si lo volviera a escribir, ¿lo haría igual? Pues no, es como si te dijeran, si tuvieras otro hijo, ¿lo haces igual? Pues no, 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 pero no. yo le haría muchos cambios, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Entonces ya en el otro proyecto que estoy trabajando, si el Señor me permite, que es como la Ujú. continuación, Ajá. ya estoy visualizando así algunas ideas. A lo mejor ya va a tener un código ahí para que Ujú. los mande a alguna página, Ah, Qué ok, bueno. perfecto. un audio, porque es lo actual, Sí. ¿no? Entonces la Sí. gente ahora busca también mucho lo visual, lo auditivo. Y bueno, pero es algo que te deja siempre la satisfacción de poder contribuir Claro. con este tema y sobre todo que como está escrito en un lenguaje sencillo, no uso tecnicismos, no tienes que ser especialista en el tema, te introduce en el conocimiento de cómo surgió la Biblia, cómo nació, Ujú. ¿verdad? Entonces, creo que todos esos recursos, pues es un trabajo en equipo, Claro. ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pues queremos recomendarles a cada uno de ustedes que hemos estado en este tiempo que adquieran este maravilloso libro que nos habla y nos da un panorama muy bueno acerca de la Biblia. Te va a ayudar para entenderlo a ti y que tú lo puedas compartir con otros, lo puedas compartir con tus hijos, con tu familia, ¿no? Que lo puedas, porque cuando uno ya lo tiene claro, pues es Ujú. mejor, ¿no? Compartirlo con otros. Entonces, creo que ese es un buen comienzo, un buen inicio para que tú lo puedas acompañar o regalar a alguien más, ¿no? También a veces tenemos amigos, no sé si a ti te ha Ujú. pasado eso, ¿no? Sí, amigos que están interesados, pero que necesitan algún apoyo, ¿no? Ajá, o que no entienden, que lo ven muy complicado. Entonces, vemos la editorial Vida. Pastor, ¿dónde pueden adquirir Bueno, este libro? el libro está posicionado prácticamente en todas las librerías cristianas. Ya ahorita los últimos libros que hay, porque ya la editorial HarperCollins, que es la que tiene a su cargo Vida, Grupo Nelson y CLIE, ya no va a estar en México, Ujú. va a Estados Unidos, pero el libro va a seguirse comercializando, Ujú. pero está posicionado en las librerías cristianas. Ok, Yo espero que todavía haya, porque ejemplares. esta es de la última, eh, se hizo una reedición de 500 que ya prácticamente se está terminando, Ujú. pero en librerías cristianas y también, no sé si puedo hacer un comercial Claro que sí. de mi página. Bueno, si ustedes quieren saber más sobre las exposiciones, y ahí también anuncio el libro, Ujú. la página se llama Didascalia, Ujú. Didascalia Exposiciones. Didascalia es una palabra griega que quiere decir todo lo relacionado a la enseñanza, a la instrucción. Ahí anuncio los cursos que doy en línea, las exposiciones, libros, porque también les ofrezco Biblias y Ujú. libros, Sí, claro. todo lo que esté asociado al tema. Ujú. Entonces ahí van a encontrar también que anuncio la, la venta del Del libro libro. Sí. Ujú. y los lugares donde lo pueden encontrar. Adquirir. Entonces, Ujú. prácticamente en cualquier librería. Estuvo también al principio, y eso me dio mucha satisfacción en algunas librerías seculares, estuvo en Ajá. Mm. Gandhi, estuvo también en Porrúa, en el sótano, Ujú. cuando salió el libro. Y entonces, porque ahora uno encuentra libros también de cuño cristiano, vamos a decir, en Ujú. librerías El libro, seculares. sí. Entonces, Ujú. pudiera ser que en Amazon también lo pueden encontrar. Ah, okey. Qué Ujú. Ujú, fantástico, ujú. ¿no? Pues me da mucho gusto, nos dio mucho gusto haber platicado con usted, con el A mí más. pastor, maestro, autor de este libro. Hoy, ¿no? En Esperanza estamos en este mes hablando acerca de mensajes, una serie que nos ayuda o que más bien nos recalca esa importancia Importancia. de fundamento de la palabra en cada una de las áreas. Y pues la verdad es que estamos muy contentos en esta serie porque estamos con algo que verdaderamente creo que te va a edificar. Entonces, no te lo pierdas, no sé, algo que quieras cerrar, Bequita, en este Pues, en tiempo. las demás redes sociales va a aparecer el mensaje que el pastor Ujú, tuvo a bien compartirnos hoy a la iglesia, ¿no? Con el libro para poder seguir creciendo todos juntos. Entonces, ahí están estas páginas donde ustedes pueden seguir estas enseñanzas, buscar este libro, así que se lo recomendamos. Pastor, muchas gracias por Gracias a habernos ustedes acompañado. por la invitación, al equipo tan extraordinario que tienen aquí de los muchachos que no se ven en las cámaras, pero Sí. que hacen posible esta transmisión. Y de veras estoy contento. La iglesia también muy amorosa, muy servicial, muy atenta, muy receptiva.
es un reflejo de los pastores, yo lo sé, ¿verdad? Porque, y los felicito. Y mi anhelo y mi oración será que el Señor los lleve a más. Gracias. Muchas gracias, pues nos despedimos, así que recuerda el libro La Biblia, la aventura de su maravillosa historia. Entonces está fantástico, te lo recomendamos. Nos vemos en el siguiente episodio de cada uno de cada uno de estos mensajes, así que fue un gusto haber estado contigo. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo. Bye, bye. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.